Muy buenos días. En este video les presentaremos el cálculo de corriente de cortocircuito. Los integrantes son Jan Contreras, Valentina González, Juan Pablo Gering, Jorge Leiva, Daniel Llorens, Nicolás Melo y quien le habla, Pablo Rodríguez. Los supuestos realizados son: primero, todos los datos calculados se realizaron según la norma IEC 60909. Además, se toma que la resistencia del transformador es nula. Se tomó como potencia base 10 MVA, las bases de tensión según la sección respectiva, las impedancias de secuencia positiva y negativa son iguales para línea y transformadores y, para un caso específico, que es la falla simultánea, se hicieron los cálculos de prefalla para la condición de operación más frecuente, esta dada en el coordinador. A continuación se presenta el diagrama unilineal del sistema a estudiar. Este vendría siendo la central Mariposas, que está ubicada en Talca, la región del Maule. Ahora se describirán los elementos presentes en el sistema. La unidad generadora es una tensión nominal de 6,6 kV, tiene una potencia nominal de 6,959 MVA y sus reactancias son de secuencia 0, subtransitoria saturada, secuencia negativa y de neutro. Todas ellas en por unidad y son las aquí presentes. Recordar que están en base propia. Para el transformador, tiene un grupo de conexión IND1, es un transformador trifásico, cuya relación de transformación en kV es de 6,6 a 69, una potencia nominal de 7,5 MVA y sus reactancias de secuencia 0, 1 y 2 en base propia son las aquí presentes. La línea tiene una tensión nominal de 66 kV, una capacidad máxima de 33.34 MVA. Aquí están sus tres impedancias de secuencia en ohm por kilómetro y el largo de la línea es de 6.9 kilómetros. Para el sistema equivalente se tiene una tensión nominal de 66 kV. Aquí están sus tres reactancias de secuencia en ohm, las cuales se determinan en base a la corriente nominal del transformador, aquí determinada en ampere. Ahora, según norma IEC 60909-0 en la sección 3, subsección 3 y subsección 3, dice que el cálculo de corrientes de cortocircuito debe considerar un factor de corrección que represente la posición del cambiador de tomas, que dé origen a la menor impedancia de cortocircuito, lo cual se determina con esta expresión, por lo que habrá que corregir los tres valores de impedancia de secuencia del transformador. Para secuencia positiva y negativa, que tiene el mismo valor, se utilizará un C máximo de 1.1 y la impedancia de tap central de 8.53, obteniendo este factor de corrección. Para secuencia 0 se utilizará el mismo C máximo y una impedancia de tap central de 8.6%, obteniendo este valor. En primer lugar, se estudiarán dos fallas simples. Para abordar el problema, se plantea las mallas de secuencia. Estas contienen la información de las impedancias y reactancias del unilineal, pasadas a base común, y considerando los factores de corrección de la norma. En primer lugar, se estudiará la falla en el lado de baja tensión del transformador, la cual se ubica en las mallas, y se calcula la impedancia Thevenin, dejando la malla de secuencia positiva alimentada con una tensión de falla de 1.1 pu, como se señala en la norma técnica. Luego, se procede de manera análoga para la falla al final de la línea, sacando la impedancia de Thevenin en cada malla y alimentando con 1.1 pu, según la norma técnica, la malla de secuencia positiva. A continuación se presenta la interconexión de las mallas de secuencia. Para la falla monofásica, las tres mallas quedan conectadas en serie. Para la falla bifásica con tierra, las tres mallas quedan conectadas en paralelo. Para la falla bifásica sin tierra, la malla de secuencia positiva y la malla de secuencia negativa quedan conectadas en paralelo, mientras que la malla de secuencia cero queda pasiva. Y para la falla trifásica, la malla de secuencia positiva y negativa queda cada una cortocircuitada, mientras que la malla de secuencia cero queda pasiva. Ahora se presentan las corrientes que circulan por el generador, producto de una falla en el lado de baja tensión del transformador. Primero tenemos las corrientes de secuencia, donde se puede apreciar que las corrientes que circulan por la malla de secuencia cero tienen una magnitud bastante pequeña, mientras que en las corrientes de fase se puede apreciar que ocurre lo mismo para la falla monofásica y la mayor corriente de cortocircuito ocurre para la falla trifásica. Luego tenemos las corrientes que circulan por el generador, producto de una falla en el extremo de la línea. Para las corrientes de secuencia tenemos que no existe corriente de secuencia cero, esto se debe principalmente a la conexión delta del transformador, mientras que para las corrientes de fase se puede apreciar que la mayor corriente de cortocircuito ocurre para la falla trifásica. Si comparamos las corrientes máximas para cada falla, se observa que el valor
más bajo se obtiene cuando la falla monofásica ocurre en baja tensión. Esto se debe al alto valor de la impedancia de neutro que posee el generador, lo cual limita la corriente al interconectar las mallas de secuencia en serie. Esto también permite explicar los bajos valores de las corrientes de secuencia 0 del generador en los casos anteriores. Si observamos esta misma falla, cuando ocurre en el lado de alta tensión, ya no ocurre lo mismo, ya que debido al modelo Thevenin de la secuencia 0, esta ya no posee un valor tan alto como en el caso anterior. Por otro lado, se observa que los valores más altos de corriente se alcanzan cuando ocurre una falla trifásica en baja tensión, alcanzando un máximo de 4.094 pu. Para hacer el cálculo de las fallas simultáneas, ya no se puede usar la norma IS 60909, ya que esta aplica solo para fallas simples. En este caso, se calcula la tensión de prefalla a partir de algunos supuestos, los cuales están basados en la norma técnica de seguridad y calidad de servicio de la Comisión Nacional de Energía. En este caso, se fijan las tensiones en las barras del generador y del sistema equivalente, y adicionalmente se dispone del valor de potencia activa del generador. Con estos datos y haciendo uso del diagrama presentado, se realiza el cálculo de las corrientes de cortocircuito. Cabe destacar que las medias de secuencia son conectadas por ambos lados. A la izquierda se observa la interconexión correspondiente a la falla bifásica sin tierra y a la derecha la falla monofásica en la fase C. A continuación se muestran las corrientes obtenidas en el generador en el plano de componentes simétricas y en ABC. Hay que tener en consideración que estas corrientes no corresponden a la máxima posible, como es el caso de las fallas simples, sino que son calculadas a partir de asumir una condición de operación. En esta se observa que no aparecen corrientes de secuencia cero en el plano de componentes simétricas, mientras que en el plano ABC se ven las fases B y C más cargadas que en la fase A. Ahora procedemos a observar los diagramas fasoriales correspondientes a las corrientes de falla que pasan por el generador. Para el caso de la falla monofásica, se ve que dependiendo de dónde ocurra esta, varía la proporción entre las corrientes de cada fase. Si la falla ocurre en baja tensión, la fase A es la que se ve más cargada, mientras que si ocurre en alta tensión, al pasar por el transformador, las corrientes A y B son las que se ven más cargadas. Algo similar ocurre en las corrientes para la falla bifásica sin tierra, donde en el primer caso, con la falla en baja tensión, las fases más cargadas son B y C, mientras que cuando ocurre la falla en alta tensión, la más cargada es la fase C. Y tal como se observó en los resultados numéricos, las fallas bifásica y bifásil con tierra dan resultados muy similares en cuanto a magnitud y fase, teniendo ligeras variaciones principalmente cuando la falla ocurre en el lado de alta tensión del sistema. Por último, las corrientes que se obtienen en una falla trifásica tienen un claro comportamiento a ser simétricas y balanceadas. Esto es debido a que solo la malla de secuencia positiva es la que participa de manera activa en el cálculo, lo cual hace que al pasar al plano ABC resulte el comportamiento antes mencionado. En el caso de una falla en terminales del sistema equivalente, no debería circular corriente de secuencia 0 por el generador, ya que el delta del transformador atrapa la corriente de secuencia 0. En el caso de una falla en el lado de baja del transformador, sí habrá corriente de secuencia 0, pero esta estará limitada por la gran magnitud de la impedancia de neutro del generador. De esta forma, y en base a los resultados obtenidos, se nota que la suma de las corrientes en las fases del generador es cercana a 0, y por lo tanto la secuencia 0 también es cercana a 0, y esto se debe principalmente a la presencia del delta y a la impedancia de neutro, los cuales restringen la corriente de secuencia 0 que circula por el generador. En el caso de una falla trifásica, las corrientes que se obtienen en el generador son de igual magnitud y están desfasadas en 120 grados. Esto es esperable por la forma en que se conectan las mallas de secuencia, donde solo importa la malla de secuencia positiva, ya que ésta se cortocircuita. La magnitud máxima de las corrientes de fase del generador depende del lugar donde está la falla, ya que se pueden confeccionar diferentes configuraciones de impedancia para cada malla dependiendo de la ubicación de la falla. Con respecto a las fallas simultáneas, en la gran mayoría de los casos se obtienen corrientes de falla que no superan las corrientes máximas de las fallas simples, tal como en este caso de falla simultánea, en que se obtiene que las corrientes que circulan por las fases del generador son de menor magnitud que las corrientes en el caso de una falla bifásica y falla trifásica en el lado de baja del transformador.